La vida de Javier en Surinam giraba en torno a su hijo, Leo. Cada decisión que tomaba, cada hora que trabajaba, era por el pequeño que se había convertido en todo su mundo. Su hogar era pequeño, pero aún así sentía la soledad, y cada día aumentaba más la fuerza del amor de un padre. Cada mañana, la luz del sol pintaba de oro la cara de la foto de su hijo Leo, recordándole a Javier por qué trabajaba tan duro en la obra. El suave resplandor era una promesa diaria, un nuevo comienzo, una razón para seguir adelante, incluso cuando los días parecían interminables y el trabajo era agotador. Echaba de menos su antiguo hogar, las calles y amigos que había dejado atrás, pero la risa de su pequeño Leo en las videollamadas hacía que cada sacrificio valiera la pena. En esos momentos, el peso de la distancia y la añoranza se desvanecían, reemplazados por la sencilla alegría de estar comunicados. Al otro lado del mar, en La Habana, Yailen, una muchacha joven, perseguía su sueño de convertirse en enfermera. Sus días estaban llenos de libros de texto y clases, sus noches de tranquila soledad. La ciudad fuera de su ventana estaba viva, pero dentro, a menudo se sentía aislada. Sus ambiciones eran tanto un consuelo como una carga. Vivía con su madre Lidia, a quien le preocupaba que Yailen se estuviera perdiendo la vida. La mujer veía a su hija absorta en sus estudios, deseando que riera más, saliera y encontrara la felicidad más allá de sus libros. Las tardes de Javier transcurrían de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, deseando cada día ver a su hijo por videollamadas antes de dormir. Cuando la casa quedaba en silencio, miraba hacia el techo, sintiendo la punzada de la soledad, deseando tener a su familia cerca y a alguien con quien compartir sus cargas y sus sueños. Las noches de Yailen eran para estudiar, pero a veces el silencio le resultaba abrumador. El tic-tac del reloj, el zumbido de la ciudad, solo la hacían sentir más sola, como si estuviera a la deriva en un mundo aparte de los demás. Se preguntó si sus sacrificios alguna vez la llevarían a algo más que solo trabajo. ¿Valdrían la pena al final todas estas largas noches y momentos perdidos con amigos? ¿O estaba cambiando un tipo de soledad por otro? Tanto Javier como Yailen anhelaban una conexión, algo más allá de sus rutinas diarias. Aunque separados por kilómetros de océano, sus corazones compartían el mismo anhelo silencioso. Una esperanza de comprensión, de compañía, de una señal de que no estaban solos en el mundo. Sus mundos eran diferentes, sus luchas únicas, pero bajo el mismo cielo, ambos esperaban más. Las estrellas sobre Surinam y La Habana eran las mismas, testigos silenciosos de sus sueños y sus anhelos. Dos vidas, separadas por el mar, cada una buscando un significado. La distancia entre ellos era inmensa, pero sus esperanzas y miedos no eran tan diferentes. Aún no lo sabían, pero sus historias estaban a punto de chocar. El destino estaba tejiendo silenciosamente sus caminos, incluso mientras ellos seguían sus días por separado. A veces, el universo une a quienes más se necesitan. En la inmensidad del mundo, pequeños momentos pueden encender conexiones que lo cambian todo. Y todo comenzó con una simple coincidencia, un mensaje enviado a través del mar, destinado a unir a dos extraños bajo un mismo cielo. En una húmeda tarde de martes, mientras el aire se pegaba a las paredes y la ciudad zumbaba tranquilamente afuera, Javier decidió llamar a su prima en La Habana. El día había sido largo, y anhelaba una voz familiar de lejos, esperando escapar brevemente de la rutina diaria. Después de haber hablado por teléfono con su pequeño Leo, Javier salió de la habitación tenuemente iluminada. La casa finalmente estaba en silencio, y por un momento, Javier se permitió respirar, sintiendo el peso de la paternidad y la soledad. Pero cuando la llamada conectó, no apareció el rostro familiar de su prima. En cambio, una joven con ojos curiosos y escrutadores lo miró. Yailen, quien tomaba un descanso de sus estudios de enfermería en una habitación de La Habana iluminada por el sol, rodeada de libros de texto y el zumbido lejano de la vida de la ciudad. Ambos fueron tomados por sorpresa, su asombro reflejado en los rostros del otro. Por un momento ninguno supo qué decir, el silencio se extendía entre dos extraños conectados por accidente. Javier se disculpó rápidamente por el error, sus palabras saliendo torpemente, pero la sonrisa amable y comprensiva de Yailen lo hizo detenerse. En lugar de terminar la llamada, ella lo invitó a quedarse y hablar un rato. Al principio hablaron con timidez, pero pronto se encontraron compartiendo pequeños fragmentos de sus vidas. Javier le habló de su hijo, Leo, y de las alegrías y desafíos de ser un padre soltero.
Yailén habló de sus sueños de convertirse en enfermera, su amor por su ciudad y la familia que extrañaba. La conversación, aunque breve e inesperada, los dejó a ambos sonriendo. Fue como si, por unos minutos, la distancia entre sus mundos se hubiera reducido y algo nuevo hubiera comenzado silenciosamente. Sin saber realmente por qué, Javier guardó su número en el teléfono. Se dijo a sí mismo que era por si acaso, pero en el fondo, sintió una extraña sensación de anticipación. Yailén también se encontró mirando su teléfono mucho después de que la llamada terminara, una suave esperanza parpadeando en su pecho. Se preguntó si el destino acababa de empujar su vida en una nueva dirección. Había comenzado como un número equivocado, un simple error. Pero a veces, el universo obra de maneras misteriosas, y lo que parece un accidente puede sentirse como un pequeño milagro. En todo el mundo, las personas se conectan de maneras inesperadas todos los días. A veces, las mejores y más significativas conexiones son las que nunca planeamos, las que nos toman desprevenidos y nos cambian de maneras pequeñas pero importantes. Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban fuera de sus ventanas, tanto Javier como Yailén se sintieron un poco menos solos. El mundo parecía más suave, más abierto y lleno de posibilidades. Al otro lado del mar, dos extraños que nunca se habían propuesto conocerse ahora, se encontraban esperando el mañana, preguntándose qué más podría estar esperando justo después de la siguiente llamada. El mundo se había movido, solo un poco, como si un nuevo hilo se hubiera tejido en la trama de sus vidas. Y aunque ninguno de ellos podría haberlo predicho, tanto Javier como Yailén sintieron que algo dentro de ellos había cambiado. Nunca volverían a ser los mismos. A veces, el destino llama cuando menos lo esperas, silenciosamente, en medio de una noche ordinaria, con un simple timbre. Todo lo que tienes que hacer es contestar. Y en ese momento lo hicieron, abriendo la puerta a un nuevo capítulo que ninguno de ellos podría haber imaginado. El primer mensaje de Javier fue simple, solo un silencioso «Hola». Era el tipo de mensaje que podría haberse pasado por alto fácilmente, perdido en el ruido de la vida diaria. Pero para Yailén, llegó en el momento justo, una suave interrupción en su rutina. «Espero que tengas un buen día». Esas palabras, aunque breves, transmitían una calidez que perduraba. Yailén sonrió, sintiendo una chispa de amabilidad de un desconocido al otro lado del agua. Ella respondió, y pronto, sus días se entrelazaron con pequeños mensajes y fotos. La risa de Leo en una foto, una página del libro de enfermería de Yailén, un vistazo a los mundos del otro. Estos intercambios se convirtieron en un hilo que conectaba sus vidas. Su amistad creció en silencio, casi sin que ellos lo notaran. Las videollamadas se colaron en sus rutinas, convirtiéndose en una presencia reconfortante al final de los largos días. Javier se sinceró sobre sus dificultades como padre soltero, el agotamiento y las pequeñas victorias. Yailén escuchó, su empatía traspasando la pantalla, ofreciendo consuelo y comprensión. Ella compartió sus miedos sobre la escuela de enfermería, las noches en vela, la presión, la duda. El ánimo de Javier fue constante, recordándole su fuerza y resistencia. Empezaron a enviarse pequeños regalos. Eran pequeños detalles con enormes significados. Cada regalo era un mensaje en sí mismo, un recordatorio tangible de que alguien estaba pensando en ellos. Cuando el pequeño Leo enfermó, Yailén permaneció en videollamada toda la noche, guiando a Javier a través de la preocupación y la incertidumbre. Su voz tranquila fue un salvavidas, tranquilizándolo cuando se sentía solo. Y cuando Yailén estaba abrumada por el estrés, las historias de Javier, graciosas, sentidas, a veces un poco tontas, le devolvieron la risa y la ligereza a sus noches. Su vínculo se profundizó con cada conversación, con cada secreto compartido. Se convirtieron en confidentes el uno del otro, un lugar seguro donde aterrizar cuando el mundo se sentía pesado. Lo que comenzó como un mensaje equivocado se transformó lentamente en un salvavidas, una conexión que ninguno de los dos había esperado, pero que ambos habían llegado a apreciar. Ya no eran extraños, sino amigos que entendían el corazón del otro, que podían sentir el estado de ánimo del otro incluso a través de una pantalla. A veces, son los gestos más pequeños, un mensaje considerado, un pequeño regalo, un momento de escucha, los que construyen los puentes más fuertes entre las personas. Al otro lado del agua, en los momentos tranquilos de sus días, encontraron esperanza el uno en el otro.
La distancia se sentía menos abrumadora, el mundo un poco más pequeño. Sus mundos seguían estando muy separados, por millas y circunstancias, pero sus corazones se acercaban con cada mensaje, con cada llamada. Cada mensaje, cada llamada, cada risa compartida era un paso hacia algo más, una amistad que se sentía como familia, una conexión que desafiaba la distancia. Dos vidas, antes separadas, ahora entrelazadas por un único hilo de conexión, que se hacía más fuerte, más vibrante, con cada día que pasaba. La distancia entre ellos se reducía, no solo en el mapa, sino en sus corazones. Y al terminar cada día, ninguno quería decir adiós. Su historia apenas comenzaba, llevada por susurros a través del agua. Las presiones familiares pesaban mucho sobre ambos. A los padres de Javier les preocupaba la soledad de Javier, y le insistían en que volviera a casa y encontrara esposa. La madre de Yailén quería que encontrara el amor, no que se enterrara solo en los libros. Ambas familias no podían entender la conexión que se había formado a través del mar. Javier y Yailén confiaban el uno en el otro, compartiendo la carga de las expectativas. Su amistad era un refugio secreto de las exigencias del mundo. Encontraron fuerza el uno en el otro, incluso mientras sus familias los empujaban en diferentes direcciones. A veces, las personas que mejor nos entienden son las que están más lejos. La idea comenzó como una broma, fingir ser pareja para aliviar las preocupaciones de sus familias, pero pronto se convirtió en un plan. Yailén reservó un vuelo a Surinam, con el corazón latiéndole de anticipación. Javier preparó su casa, nervioso pero esperanzado. Cuando Yailén llegó, su conexión se sintió real al instante. Se presentaron el uno al otro ante amigos y familiares como pareja, enviando fotos a casa. Lo que empezó como una farsa pronto se sintió genuino. Aprendieron los ritmos del otro, descubriendo los pequeños detalles que una pantalla nunca podría mostrar. La línea entre el fingimiento y la realidad se difuminó. Debajo del acto, algo verdadero estaba creciendo. A veces, hay que fingir antes de darse cuenta de lo que es real, y para Javier y Yailén, el acto se convirtió en su verdad. La presentación más importante fue la del pequeño Leo a través de la pantalla. Yailén se lo ganó con amabilidad y un estetoscopio de juguete. Sus días juntos se sentían naturales, como una familia. Yailén cocinaba y llenaba el apartamento de calidez. Los amigos de Javier notaron el afecto genuino entre ellos. «Eso no parece una actuación», dijo uno. «Eso parece amor». Esas palabras calaron hondo en Javier. Una noche, en el balcón, la farsa se desvaneció. «Esto ya no se siente falso, ¿verdad?», susurró Yailén. «No», respondió Javier tomándole la mano. En la tranquila oscuridad, su amor se hizo real. A veces, el amor se cuela cuando menos te lo esperas. Lo que empezó como una farsa, se había convertido en lo más honesto de sus vidas, y ninguno de los dos quería soltarse. El desastre golpeó. Javier se cayó en el trabajo, rompiéndose gravemente la pierna. Hospitalizado y sin poder trabajar, temía por su futuro e intentó alejar a Yailén. «Deberías irte a casa», le dijo, avergonzado de su debilidad. Pero Yailén se quedó, mudándose a su habitación del hospital, cuidando de él. Se convirtió en su enfermera, su defensora, su fuerza. Usó su formación para ayudarlo en su recuperación, sin apartarse nunca de su lado. Un día Javier preguntó, «¿Por qué haces esto?». Yailén levantó el termómetro roto que le había dado. «A veces las cosas se rompen», dijo. «No significa que no valgan nada, solo necesitan más cuidado». Su amor ya no era una farsa, era real, puesto a prueba por las dificultades. En crisis, el verdadero amor se revela. La devoción de Yailén sanó más que el cuerpo de Javier. Juntos, afrontaron la tormenta, y su vínculo se volvió inquebrantable. A veces, el amor es más fuerte cuando todo lo demás se desmorona. La recuperación fue lenta, pero Yailén se quedó cuidando de Javier. Su lema se convirtió en «Los errores pueden convertirse en milagros». Una mañana, Yailén descubrió que estaba embarazada. El miedo y la alegría chocaron. ¿Cómo podría decírselo a Javier? Ella le puso la mano en el estómago. Nuestro error se convirtió en otro milagro. La alegría de Javier fue abrumadora. Compartieron la noticia con sus familias, confesándolo todo: el romance falso, el accidente, el amor verdadero y el bebé.
Después de la conmoción, sus familias se unieron, brindando apoyo y amor. Dos familias se convirtieron en una, unidas por la esperanza de la nueva vida en camino. De la adversidad, nació una nueva familia. El futuro era incierto, pero lo enfrentaron juntos. A veces los milagros llegan cuando menos te los esperas. Y este lo cambió todo. Meses después, el apartamento de Javier rebosaba de familia. Sus padres y la abuela de Yailén se unieron, unidos por el amor a sus hijos y a su nieto. Javier, recuperado y lleno de esperanza, exploró nuevos caminos para su futuro. Yailén, con su barriga redonda, permanecía a su lado como su compañera en todos los sentidos. En el balcón, rodeado de risas y amor, Javier sostenía el viejo y agrietado termómetro, un símbolo de su viaje. Su historia no era perfecta, pero era la suya. Nacida de un error, puesta a prueba por las dificultades y forjada en la esperanza. Dos mundos se habían convertido en una sola familia. Bajo el sol surinamés, encontraron la paz, el amor y un nuevo comienzo. Sus caminos se habían cruzado por casualidad, pero juntos construyeron un futuro lleno de promesas. Si te ha gustado este video, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las historias fascinantes de nuestro canal. En la descripción el enlace de nuestro canal de YouTube. Chao, chao.